Bueno, entonces vamos a partir el día de hoy, les voy a proponer de un modelo de membrana mucho más elaborado, ¿sí? Nosotros sabemos que cuando tenemos una célula, una neurona, ¿sí? Cuando tenemos una neurona, ¿verdad? En condiciones estables, pues las concentraciones principal, vamos a partir nada más de que conocemos el sodio y el potasio son los que influyen en generar esta polaridad, pero nosotros sabemos que cuando tenemos una célula y el interior es negativo y el exterior es positivo con respecto al interior, ¿verdad? O menos negativo, y eso quiere decir que cuando registramos intracelularmente su potencial eléctrico respecto al exterior, pues tenemos un X valor, ¿sí? En milivolts, negativo, que está dado por estas diferencias de concentraciones principalmente de sodio y de potasio, ¿verdad? Decíamos que el sodio, ¿verdad? En estas células está más concentrado ¿dónde? ¿Perdón? ¿A dónde dijeron? ¿Afuera o dentro? Extracelular, ¿verdad? Es decir, tenemos mucho sodio extracelular y poquito sodio intracelular. Y viceversa, ¿verdad? En el caso del potasio, tenemos mucho potasio intracelular y muy poquito potasio extracelular. De tal manera que, siguiendo en condiciones de reposo, cuando existe esta polarización, es decir, cuando el interior es más negativo que el exterior, las fuerzas, digamos, electroquímicas que impulsarían a estos iones a moverse a través de la membrana, pues son distintas, ¿verdad? Por ejemplo, el sodio, ¿hacia dónde tendería a moverse de acuerdo a su gradiente químico? Hacia adentro, ¿verdad? De acuerdo a su gradiente químico tendería a entrar. Y de acuerdo a su gradiente eléctrico, recordemos que son cationes, ambos, también entrar, ¿verdad? Porque, por supuesto, las cargas negativas del interior, pues lo atraerían, o viceversa, las positivas del exterior las repelerían, ¿verdad? ¿Qué pasa siguiendo esa misma lógica con el potasio? ¿Hacia dónde se movería siguiendo su gradiente químico y eléctrico? Y de acuerdo al gradiente químico, ¿hacia dónde se movería el potasio? Hacia afuera, ¿verdad? Y siguiendo su gradiente, este es el químico, y siguiendo su gradiente eléctrico, hacia adentro, ¿verdad? Quiere decir que hay una tendencia muy grande para que el sodio entre en estas condiciones, ¿sí? Y que es menos para el potasio. Para el potasio pues, sería muy equilibrado, digamos, este gradiente químico y eléctrico, y pues no se movería, digamos, mucho este potasio en estas condiciones. Y eso lo podíamos ver en estas grafiquitas, ¿se acuerdan? Yo los voy a repetir. Tendríamos aquí, digamos, tenemos el 0, ¿verdad? Estos son milivolts. Y digamos que el potencial de membrana va a estar aquí en, ¿qué les gusta? Pues lo que quieran. Pues yo les puse aquí menos X, pero pues le pongo menos 60 milivolts, ¿no? Entonces, hacíamos nosotros una grafiquita en su tarea, ¿se acuerdan? Y entonces decíamos que el potencial de equilibrio del potasio, ¿dónde estaba? ¿Por arriba o por debajo del potencial de membrana? Por abajo del potencial de membrana, pero muy cerquita, ¿se acuerdan? Esa es la hipótesis de Bernstein. El potencial de equilibrio del potasio estaba por debajo del potencial de membrana, pero muy cerquita, ¿verdad? Sin embargo, el potencial de equilibrio del sodio, ¿a dónde estaba? Muy por arriba. De hecho, ¿qué valor tiene ese potencial? Tiene valores positivos, ¿verdad? Estaría por aquí arriba. Digamos, el potencial de equilibrio del sodio, ¿verdad? Hacia valores positivos. De tal manera que hay una, digamos, una gran influencia del sodio en condiciones basales para moverse, que haría que el potencial de membrana
si es que pudiera pasar el sodio, pues se movería hacia su potencial de equilibrio, del sodio, con una fuerza mayor que la que se movería el potencial de membrana hacia el potencial de equilibrio del potasio. Es decir, el tamaño de esta flecha, pues nos dice, digamos, esta fuerza que impulsaría el potencial de membrana hacia uno u otro lado, si es que estos iones pasaran o atravesaran, ¿verdad? Estas flechas, el tamaño de estas flechas, ¿cómo le llamábamos nosotros? ¿Se acuerdan? Driving force. El driving force, ¿verdad? El driving force. Este driving force era, en términos, digamos, matemáticos, el potencial de membrana menos el potencial de equilibrio del ion, ¿verdad? Y este driving force lo podíamos ocupar, decíamos, para calcular la corriente de estos iones basado en la ley de Ohm. La ley de Ohm, ¿qué nos dice? Que la corriente de un ion, es la ley de Ohm, es igual a ¿qué? Bueno, sí, al voltaje sobre la resistencia, pero la resistencia en términos de la conductancia, pero a ver, la conductancia, aquí lo voy a poner, la conductancia, ¿qué es igual? 1 entre la resistencia. El inverso de la resistencia, ¿verdad? Entonces, la ley de Ohm, pues quedaría para un ion, el que sea, pues como, si lo ponemos aquí, como la conductancia del ion, cada un ion tiene su conductancia por el driving force, que es esta diferencia, ¿verdad? Esto ya lo habíamos visto. Esta corriente de iones, ¿sí? Es la que la podemos calcular a través de la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, para cada ion, la magnitud de esta corriente, va a depender de la conductancia de ese ion, pero eso es una constante para cada ion. Cada ion tiene su conductancia. Acuérdense que esos iones fluyen por canales específicos y entonces tienen su propia conductancia. Es la facilidad con la que se mueven, simplemente a través de sus poros, ¿verdad? Por este driving force, es decir, la magnitud de esta flecha que está aquí. Entonces, otra vez, en condiciones de reposo, el driving force del sodio es muy grande, ¿sí? Y el driving force del potasio es muy pequeñito, ¿verdad? Entonces, si nosotros calculamos, vamos a poner aquí valores, decíamos, el driving force del sodio, y decimos que el potencial de equilibrio del sodio está, pues, como más o menos, pues decíamos a 50 milivolts, una cosa así, positivo. ¿Cuánto vale el driving force del sodio? Si partimos de menos 60. Menos 60 menos 50 son, pues pues no tanto, ¿no? Bueno, es un valor negativo y es 110, ¿no? Milivolts, digamos. Y si nosotros decimos que el potencial de equilibrio del potasio está, pues digamos, en menos 70, ¿cuánto vale el driving force? Lo voy a poner a un ladito. Del potasio. 10 más o menos, ¿verdad? ¿Sí? Una diferencia importante es que el driving, en condiciones de reposo, el driving force del sodio es negativo y el driving force del potasio es positivo. Es decir, la magnitud de la corriente, además de la magnitud, ¿sí? La dirección de la corriente está dada por este driving force, ¿verdad? Es decir,
las corrientes de sodio en estas condiciones, ¿sí? Serían negativas, ¿verdad? Porque, pues, si esta diferencia es negativa, si el driving force es negativo, la corriente es negativa, ¿verdad? Para todos es claro eso. Es decir, la corriente de sodio sería negativa y la corriente de potasio sería positiva. Porque la dirección de la corriente depende de este driving force. Y de hecho lo ven aquí, es decir, la flechita hacia abajo implicaría corrientes positivas. La flechita hacia arriba implicaría corrientes negativas, ¿verdad? Entonces, las corrientes los dos iones tendrían distinto dirección, su corriente tendría distinta dirección. Y eso lo podríamos traducir hacia dónde se mueven, ¿no? Podemos hablar de corrientes entrantes y corrientes salientes de acuerdo a su signo, ¿verdad? Sí. Muy bien cómo salió la de driving force del potasio. Porque tenemos aquí que menos 70 menos 60, que es el potencial de membrana, menos 70, ¿verdad? Y menos 60 más 70, porque menos por menos da más, nos da 10, ¿verdad? Es decir, simplemente porque el potencial de equilibrio del potasio es más negativo que el del potencial de membrana, siempre. ¿Sí? Ok. Entonces, podemos hablar de magnitud de la corriente, es decir, el valor absoluto que tengan estas corrientes, pero también de la dirección de la corriente. ¿Y eso qué quiere decir? Que las corrientes de sodio que son negativas serían entrantes o salientes. Entrantes. ¿Sí? Y vean, se ve de aquí, de nuestro dibujito que pusimos aquí, el sodio tiende a entrar por su gradiente químico y eléctrico. Sin embargo, el potasio tiene una corriente, o sea, si se abren canales de potasio en esas condiciones, corrientes positivas. Y corrientes positivas serían salientes, ¿verdad? Entonces vamos a definir a las corrientes, ¿sí? Negativas como entrantes, in, y las positivas como salientes, out. ¿Sí? Y eso es simplemente por la ley de Ohm y el driving force, ¿vale? Es decir, podemos expresar las corrientes de los iones de acuerdo a la ley de Ohm, ¿verdad? Simplemente. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la fórmula para calcular la corriente de un ion de acuerdo a la ley de Ohm? Pues es esta, ¿no? Que estoy pintando aquí con flechitas, ¿verdad? Por ejemplo. ¿Sí? Es simplemente la ley de Ohm expresada en términos de las conductancias de los iones y los potenciales de equilibrio de esos. ¿Sale? Ahora, como tenemos dos iones, decíamos, entonces podemos ahora pensar en un nuevo modelo de membrana, un nuevo modelo eléctrico de la membrana, en el que tenemos, como ya habíamos puesto, nuestro componente capacitivo, ¿verdad? Y ahora podemos, basado en esto, en esta driving force, en esta fuerza de conducción, nosotros podemos decir que para cada ion hay una fuerza de conducción y una resistencia o conductancia de ese ion, ¿verdad? Y esa fuerza de conducción sería una batería, digamos, que estoy por eso dibujándolo así. Una batería. Ay, bueno, así. ¿Puedes decir, para cada ion hay una fuerza de conducción? Para cada ion
va a haber una fuerza de conducción, que es este driving force, que lo estoy pintando como una batería, ¿verdad? El driving force del sodio, el driving force del potasio, y una resistencia para cada uno de estos iones, que representa la facilidad o la dificultad con las que estos iones se mueven. Entonces tenemos ahora un componente capacitivo, y para cada ion, un modulito que contiene una batería, ¿sí? Y su resistencia, o vamos a nosotros de hoy en adelante ya no vamos a hablar de resistencia, vamos a hablar de conductancias. La conductancia del sodio y la conductancia del potasio, ¿sí? Y en este nuevo modelito, ¿sí? En este nuevo modelito, ¿sí? Podemos representar, digamos, ahora sí, el movimiento de los iones a través de este circuitito. ¿Sale? ¿Vamos bien? Ok. Sí. No entiendo muy bien, o sea, quisiera entender bien por qué la corriente de, bueno, la corriente de ion es la conductancia menos la driving force, no entiendo así como el concepto. Sí, o sea, es esto de acá. Ajá. Sí, o sea, es que la ley de Ohm lo que nos dice es que la corriente de cualquier cosa es igual a la conductancia, ¿sí? Por el voltaje, ¿verdad? Pero el voltaje ahora lo tenemos que expresar como la diferencia entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio de ion. Que eso es esa es la diferencia real para ese ion en particular. ¿Sí? ¿Hasta aquí dudas? Esta relación entre negativa in, positiva out, no siempre se mantiene, ¿no es así? Por ejemplo, cuando se está repolarizando la membrana. Bueno, o sea, otra vez, entonces, sí, eso es importante, y hacia allá vamos ahorita. La dirección de la corriente, otra vez, la dirección de la corriente vamos a ver que ahora es dinámica, ¿sí? O sea, es decir, en condiciones estables, en estado estable, digamos, pues, si se abren poros para estos iones, esa sería la dirección. Pero entonces quiere decir, es lo que dice su compañero, que si nosotros, voy a dibujarlo ahora aquí está el 0, si nosotros, y aquí vamos a poner el potencial de membrana, ¿verdad? Si nosotros cambiamos el potencial de membrana, la dirección y la magnitud de la corriente va a cambiar también, ¿verdad? Porque el valor de la corriente para cada ion depende del potencial de membrana, ¿cierto? Eso es lo que dice esta formulita. Si el potencial de membrana cambia, cambia la corriente. Y puede ser que cambie su dirección o su magnitud o ambas cosas, ¿sí? Dependiendo de esta diferencia, ¿verdad? Entonces, si cambia el potencial de membrana, cambia la corriente, ¿sí? Y eso es justamente, no sé si con eso te contesto, Rafael, más o menos. Sí, doctor, sí. Entonces, y eso es justamente la hipótesis de Hawking-Huxley, ¿verdad? Es decir, el potencial de acción, un potencial de acción que eventualmente ocurra, se debe, ¿sí?, a cambios en estas corrientes iónicas, ¿no? Esa era la hipótesis. La hipótesis alternativa, que era la hipótesis de Cole, el 40, por ahí del 40 antes de la guerra, un poquito antes, 38 me parece, ¿sí? Es que eran las capacitancias, ¿sí?, de la membrana las que producían estos impulsos eléctricos. Entonces, una hipótesis apuntaba a que eran las corrientes, otra hipótesis apuntaba a que eran las conductancias. Cole se fue por el estudio de las conductancias, ya sabemos el desenlace, no prosperó, ¿sí? Hawking y Huxley, el paradigma de Hawking y Huxley, ¿sí?, se fueron por estudiar las corrientes, ¿sí? Las corrientes, para entender
los mecanismos que generan el potencial de acción. ¿Sí? Ahora, algo importante, en reposo, cuando la célula está en reposo y mantiene su potencial de membrana sin ningún cambio, estas corrientes, ya lo habíamos dicho, la corriente de sodio y más la corriente de potasio es cero, ¿verdad? Cuando este equilibrio se rompe, entonces se generan cambios en el potencial de membrana. Pero en reposo, esta suma de corrientes es cero, ¿verdad? Eso es importante. El driving force representa más bien la inercia con la que se moverían o la que tienden a moverse esos iones. ¿Sale? Sí, pero sí, si se mueven para un lado u otro depende de esa diferencia, ese delta que estamos aquí hablando entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio del ion. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Eso es muy importante que lo tengamos claro. ¿Sale? Entonces, ¿dudas? ¿Alguna otra duda? ¿Hasta acá? Digo que eran dos, ¿verdad? La conductancia y la corriente. Sí, la hipótesis de Cole en Estados Unidos era que estos impulsos, digamos, eran debidos a cambios en las conductancias, en las capacitancias, pero yo dije conductancias, tienes razón, ¿no? En las capacitancias. Sí, ahí está mi duda, ahí estaba la duda, sí. La hipótesis de Cole es que era debido a las capacitancias, estos cambios en el potencial, ¿sí? Pues porque acuérdense, parten de este modelo. La hipótesis de Hawking-Huxley fue que es a partir de las conductancias de estos iones, ¿verdad? Es decir, era por las conductancias, ¿vale? Y ambos, de hecho fue Cole el primero que desarrolló un sistema para demostrar su hipótesis, ¿sí? Ese sistema, que ahorita vamos a describir, ¿cómo se llama? Bueno, ahí estaba, fijación de voltaje, pero fijación de voltaje. Lo voy a poner aquí y ahorita regresamos. ¿Sí? Es fijación de voltaje. Entonces, este método, que ahora se llama diferencia, a diferencia del de fijación de corriente, ¿sí? Ahí donde estoy. A diferencia del de fijación de corriente, tenemos el de fijación de voltaje, que era o voltage clamp también. Le decíamos current clamp aquí, ¿se acuerdan? Y era voltage clamp. ¿Sí? O fijación de voltaje. Y es un método diferente, ¿sí? Que voy a tomarme unos minutitos para explicar. ¿Sí? En este método de fijación de voltaje, lo que se tiene, a diferencia del current clamp, es que tenemos, digamos, esto lo hicieron en el axón gigante de Calamar, ¿se acuerdan? Se tiene un electrodo, que aquí lo voy a poner así, como si fuera una pipeta muy delgadita, un electrodo donde registramos, ¿sí?, el voltaje de la membrana, ¿verdad? Y pues esto lo podemos nosotros medir, digamos, el voltaje de la membrana, y tiene un segundo electrodo, esto es un amplificador, y tiene un segundo electrodo que está conectado, ¿sí?, a un segundo amplificador. Y ese segundo amplificador permite la inyección de corriente. Entonces, mediante un electrodo, nosotros podemos registrar el voltaje, lo podemos medir, y un segundo amplificador, que es este de acá, ¿sí?, va a inyectar corriente. Y el truco de este sistema es que la magnitud de la corriente que se inyecta por este amplificador
va a ser proporcional al voltaje que se registra, ¿sí? De tal manera que tenemos un amplificador que inyecta corriente de manera proporcional al cambio del potencial de membrana. Y este segundo amplificador se le llama FBA, lo van a encontrar así, como Feedback Amplificator, ¿sí? Es un sistema de retroalimentación positivo, como los tinacos, ¿no? Es decir, si el voltaje cambia, se inyecta más corriente y el objetivo es impedir que el voltaje cambie. Es un sistema que impide que el potencial de membrana cambie, ¿sí? Y eso hace que fijemos el voltaje de la membrana, que se fije el voltaje de la membrana. Entonces, cualquier cambio en el potencial de membrana, dígase durante el potencial de acción, ¿verdad? En donde el potencial de membrana súbitamente crece, se inyecta una corriente que es proporcional a estos cambios de voltaje para impedir que el voltaje no cambie. Y entonces ahora tenemos un sistema que nos va a permitir registrar, ¿sí?, la corriente de la membrana, ¿sí? La corriente de la membrana. Esta corriente de la membrana es la corriente, pues, que de alguna manera se generó durante este cambio de voltaje, ¿sí? Este sistema, pues, se puede entender como, otra vez, como un tinac, ¿no? Como estos, estas, no sé cómo se llama, estas cajas que tienen los WCs para que almacenen agua, ¿no? Tenemos un depósito de agua, tenemos un flotador, ¿verdad? Y si baja el nivel de agua, pues el nivel de este flotador baja y pues hay que inyectar agua para regresarlo a su valor original, ¿verdad? Pues igual aquí, si el voltaje de la membrana cambia, si VM cambia, inyectamos una corriente para impedir que ocurra ese cambio, ¿sí? Entonces, en el voltage clamp, lo que registramos son las corrientes de la membrana, ¿sí? Y esas corrientes de la membrana, pues las podemos ahora registrar, ¿sí? Y esas corrientes se ven como deflexiones, ¿sí? Como deflexiones en el tiempo, deflexiones en el tiempo, la corriente, deflexiones en el tiempo que pueden tener dirección y magnitud, ¿verdad? Dirección y magnitud, ¿sale? Y estudiando estas corrientes, pues podemos definir diferentes aspectos de lo que ocurre en la membrana. Estas corrientes, fíjense, estas corrientes, y ahí va la historia de Cole como paréntesis, ¿no? Si regresamos a nuestro modelito, estas corrientes que ocurren, ¿sí? Estas corrientes que ocurren en nuestro modelito, ¿verdad? Pueden ser corrientes capacitivas, ¿verdad? O las corrientes resistivas. Entonces, otra vez regresando, ¿sí? ¿Se acuerdan que podemos calcular las corrientes capacitivas? Bueno, pues Cole se fue por este estudio para generar un modelito de corrientes capacitivas y Hawking y Hoskley por estudiar las corrientes resistivas. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Para todos es claro? Feedback Amplificator. ¿Sí? Se lo va a hacer llegar al amplificador que va a modelar, No, va a no. inyectar voltaje, va a inyectar corriente proporcionalmente a ese cambio que se necesita.
este dispositivo que justamente inventó Cole inyecta corriente, pero inyecta la corriente proporcional al cambio de voltaje. ¿Sí? Entonces tiene que censar este potencial o los cambios en este potencial para inyectar la corriente justa e impedir que esta corriente cambie, para mantenerla constante, con una línea recta. Entonces, si el voltaje se mantiene constante, algo debe de cambiar, que es la corriente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Se inyecta del lado derecho, ¿no? Sí, aquí está la magnitud de las flechitas, la dirección de las flechitas. Entonces, un amplificador inyecta corriente y el otro registra el voltaje. ¿Sale? ¿Se acuerdan? El current clamp era diferente, ¿se acuerdan? En el current clamp, ¿qué inyectábamos? Se inyectaba corriente y registramos el voltaje. Pero entonces se llama fijación de corriente porque, a diferencia de este, lo que nosotros mantenemos fijo es la corriente que inyectamos y vemos el cambio en el voltaje. Aquí es al revés, de alguna manera, entre comillas. No es exactamente el inverso, pero es al revés. Aquí inyectamos la corriente para impedir que el voltaje cambie. En el otro caso no, el voltaje cambia, de acuerdo a la corriente que nosotros decidamos inyectar. ¿Sí? Entonces, en el current clamp, nosotros inyectamos una corriente y vemos cómo cambia el potencial de membrana. En este caso, inyectamos la corriente necesaria para impedir que el voltaje cambie. ¿Sí? Pues no son exactamente uno inverso del otro, pero en un caso, en ambos casos inyectamos corriente, pero con diferente propósito. ¿Sí? ¿Dudas? Por ahí escuché que alguien tal vez tenía una duda. Sí, no, nada más para dejarlo en claro. Entonces, mientras que en el current clamp registramos voltaje y la corriente se mantiene fija, en el voltage clamp registramos corriente y la corriente es proporcional al cambio de potencial. Exactamente, así, exactamente. ¿Vale? ¿Para todos es claro? Entonces, durante un potencial de acción, donde el potencial de la membrana cambia, pues tenemos que las corrientes de podemos ahora calcular las corrientes de este circuitito de la membrana, ¿sí? Lo que estas signifiquen. Podemos calcular las corrientes de la membrana en el tiempo, ¿verdad? Y si nosotros hacemos eso, ahora sí ya me paso a la siguiente que tenía yo aquí. A ver si aquí no van a ver tanto, entonces voy a hacerlos chiquitos a ustedes. ¿Sí? Si nosotros tenemos eso, entonces en la fijación de voltaje, ¿verdad? Pues nosotros tenemos aquí que otra vez podemos registrar el potencial de membrana a través de un amplificador convencional, y este amplificador de feedback compara, digamos, este potencial de membrana y lo fija a un nivel particular. Ese nosotros lo podemos definir, ¿sí? Ese potencial que nosotros definimos, que decimos, quédate aquí, quédate en menos 50, en menos 40, en menos 20, en más 10, en lo que ustedes quieran, se le llama holding potential, ¿sí? En este sistema se le llama holding potential. El holding es el potencial de membrana que nosotros definimos, ¿sí? Es decir, nosotros definimos cuál es el potencial de membrana en esta preparación a través de un holding potential o potencial de mantenimiento, ¿sí? Entonces, registramos una neurona y le decimos, mantén tu potencial en este valor. Nosotros lo definimos, ¿sí? Y entonces, este holding potential o potencial de mantenimiento, que aquí está, lo voy a poner aquí, ¿sí? Puede cambiar. Lo podemos mantener en 60 y dar pequeños pulsos para llevarlo a otros valores particulares, ¿verdad? Y cuando damos estos pulsitos de potenciales de mantenimiento, es decir, si movemos ese potencial de membrana experimentalmente, pues lo que nosotros podemos registrar es la corriente de la membrana, ¿sí? Y otra vez,
como yo les decía, hay dos tipos de corrientes que podemos tener. Unas corrientes que vamos a denominar capacitivas, debidas al componente capacitivo de la membrana, que son estas muy rápidas. Acuérdense que por el capacitor no fluyen cargas. Entonces nada más ocurren transitoriamente mientras el capacitor se carga y se descarga. ¿Sí? Se carga y se descarga. Y que son estas que están aquí, ¿verdad? Estos piquitos de entrada y de salida, es decir, las corrientes capacitivas solamente ocurren cuando el potencial de membrana cambia súbitamente, ¿verdad? Si cambia súbitamente, se mueven las cargas hasta que se carga el capacitor y gradualmente esa corriente pues disminuye porque ya no hay cargas, o sea, ya se va cargando el capacitor, ¿se acuerdan? Y tenemos, además de esas corrientes, ¿sí?, otras corrientes que son más grandes y que son corrientes iónicas y que son muy complejas. En el caso de un axón gigante de calamar o de casi cualquier neurona, lo que vemos son dos componentes. Vean. Esta corriente que crece y decrece, ¿sí?, y después se va para arriba, muy grande. Este es la típica corriente de membrana, estamos viendo aquí, corriente de membrana, que observamos cuando cambiamos un poquito el potencial de membrana. ¿Sí? Una corriente que inicialmente tiene signo negativo, y si tiene signo negativo, ¿cómo se llama? ¿O qué es más bien? ¿De entrada? Es entrante, ¿verdad? Una corriente entrante. Y después también tenemos una más tardía en el tiempo, una corriente que es positiva y es, por lo tanto, saliente. ¿Verdad? Entonces, la corriente entrante y la saliente tienen dinámicas temporales diferentes. Mientras que las corrientes entrantes crecen y decrecen, las corrientes salientes se mantienen, digamos, se mantienen siempre creciendo, digamos, ¿no? Creciendo. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Entonces, rápidamente nosotros podemos, en los experimentos de Hodgkin y Huxley, ¿verdad? En los experimentos de Hodgkin y Huxley se puede manipular, como ustedes vieron, es esta preparación que está aquí prácticamente. Tenían la ventaja de que tenían un axón que tiene un diámetro más o menos de ¿cuánto? ¿Cuál era el diámetro del axón? ¿Vieron los videos, supongo? ¿De cuánto era el diámetro del axón? De un axón, por eso se llama axón gigante de calamar. ¿De cuánto? ¿Cuánto mide el diámetro de estos axones? ¿Cuánto? Como 1 milímetro más o menos, como 1 milímetro exactamente, tal vez un poquito más, ¿sí? Entonces, 1 milímetro, digo, véanlo en una regla y van a ver que pueden incluso introducir alambritos muy pequeñitos, ¿sí? En medio, en el lumen, digamos, del axón, y pueden ustedes colocar diferentes tipos de electrodos. Ya les voy a mostrar después algunas fotografías, pero de esa manera, esos electrodos, ¿sí?, pues con esos electrodos pueden ustedes manipular estas corrientes, pueden registrar estas corrientes. Pero no nada más eso. La ventaja de esta preparación es que ustedes pueden cambiar la composición del medio extracelular y del medio intracelular, ¿verdad? Ustedes pueden cambiar las concentraciones de los iones del medio extracelular y del medio intracelular. Y por ejemplo, si quitan el sodio del exterior, ¿qué creen que pasaba? ¿Qué pasaría si quitan el sodio del exterior? ¿Qué le pasaba a esta corriente? ¿Perdón? Habría un déficit de cargas positivas en el exterior. Bueno, sí, pero las puedes sustituir con algún otro ion que no sea sodio, ¿no? ¿Saldría el Es justo lo que potasio? decían. No. ¿Perdón? En ese caso no saldría el potasio
más rápido con un déficit de sodio en el exterior. Pero a ver, más simple, ¿qué pasaría con estas corrientes que estamos aquí? Con esta dinámica en donde hay una corriente entrante que crece, decrece y después se vuelve saliente. Si quitamos el sodio, ¿qué creen que pasaría ya? Eso es. Más bien ya no habría entrante. Se abole esta corriente entrante y solamente se queda la saliente. ¿Verdad? Tengo una duda de por qué la negativa es entrante. Por el driving force. ¿Por qué la corriente negativa es entrante? Por el driving force, ¿verdad? Las corrientes negativas son entrantes, ¿verdad? ¿Y qué pasa si quitamos el potasio del interior de este axón? Pues entonces se abolen las salientes. El experimento más clásico es a través de toxinas, ¿se acuerdan? Y es lo que viene aquí abajo. Si nosotros registramos con esta toxina que se llama tetrodotoxina, ¿sí? Entonces solamente observamos las corrientes salientes. Y estas corrientes salientes son debidas al potasio, ¿no? ¿Se acuerdan que el potasio sale? ¿No? Y además empieza a salir más tardíamente, ¿verdad? Siguiendo su gradiente electroquímico. Primero esta corriente es muy pequeñita porque como el potencial de membrana está muy por arriba, pues su magnitud es pequeña, pero va creciendo gradualmente conforme pasa el tiempo. ¿Y qué pasa con la corriente? Y en presencia de otro fármaco que se llama TEA, tetretilamonio, ¿sí? Que bloquea a los corrientes de potasio, pues solamente se ve esta corriente entrante, ¿verdad? Y esa corriente entrante es debida al sodio. Y esa corriente de sodio tiene una particularidad, otra vez, a diferencia de la de potasio. Primera particularidad, que esa corriente crece hasta un punto máximo y decrece, ¿verdad? Crece y decrece. Es decir, se activa y se inactiva, ¿verdad? Entonces el sodio empieza a entrar hasta un punto y después cuando se inactiva deja de entrar, ¿verdad? Pero hasta este punto lo importante es que tenemos por un lado corrientes debidas a dos iones, ¿sí? Al ion de potasio, esa es una corriente saliente, y al ion de sodio, que es una corriente entrante que se activa e inactiva. ¿Hasta aquí vamos bien? Ajá. Porque yo la verdad no entendí muy bien el caso de si se quita el sodio del exterior, va a haber corriente entrante. No sé si lo puedes explicar. No. No, es al revés, es que no fue así. Si se quita el sodio del exterior, ¿sí? Si quitamos el sodio del exterior, solamente tenemos la corriente saliente, que es debida al potasio, porque ya no hay sodio, ¿verdad? Es decir, la corriente total es esta que tenemos acá. Tenemos una corriente capacitiva, una corriente entrante que se inactiva y una corriente saliente. Esta es la corriente total. Es la corriente total. Pero esa corriente total la podemos disecar en diferentes componentes. Un componente entrante que está aquí, que es debido al sodio, y un componente saliente que es debido al potasio. ¿Sí? Y hay una que aquí quitamos, que es esta, miren, la capacitiva. Ya nadie peló las corrientes capacitivas. ¿Vale? Nadie las peló. Pero lo que podemos decir es que esta corriente total pues sería la suma de la corriente de sodio más la corriente de potasio más la corriente capacitiva más una de la que no voy a hablar ahorita, pero hay una cierta corriente que se llama corriente de fuga o leak,
corriente L o leak de fuga, ¿sí? Siempre hay una corriente de fuga que es el remanente de la suma de estas tres corrientes, ¿sí? ¿Vamos bien hasta ahí? No, ¿Para todos? no. Sí. Escucho. Entonces, esta corriente capacitiva realmente, o sea, pues no fue trascendente, o sea, para la de Cole, ¿no? Era la capacitiva, pero, o sea, porque es como muy transitoria o es muy pequeña la temporalidad en la que este influye, que realmente no importa. No, es que el potencial el potencial de acción, digamos, no es debido a esta corriente capacitiva como tal. No quiere decir que no existan estas corrientes capacitivas. De hecho, es la gente que hace biofísica, digamos, ya pura, pues estas corrientes capacitivas se deben al movimiento de las cargas a través de los canales iónicos que se abren, pero al inicio del movimiento, pero no al sostenido, digamos. Entonces, más bien es una corriente que es transitoria, muy transitoria, y que no influye de manera tan significativa para la generación de la fase de depolarización y de repolarización del potencial de acción. ¿Sí? ¿Alguna? ¿Sí? ¿Dudas? Y la razón por la que no estamos hablando ya de corrientes resistivas es porque esto ya son las propiedades activas de la membrana. Sí, estas son las propiedades activas de la membrana y son las que vamos a ir definiendo en estas siguientes clases, pero más bien ya vamos a hablar ahora de corrientes iónicas, ¿sí? De corrientes iónicas, ¿sale? Las iónicas se dividen entonces en entrantes y salientes, ¿verdad? Las iónicas podemos tener entrantes y salientes, ¿sí? Claro. Y pueden ser de diferentes iones. En nuestro curso vamos a enfocarnos mucho más en las corrientes de sodio y de potasio, ¿vale? En su comportamiento. ¿Sí? Ahora, eh, eh, bueno, y entonces hay diferentes maneras actualmente de pues hacer este voltage clamp, ¿sí? En el Axón gigante de calamar era relativamente sencillo, pero para otras preparaciones, pues se han hecho ya modificaciones a través de pipetas, por ejemplo, en donde se puede acceder, como es este caso, ¿sí? De acá, donde se puede acceder al interior de la célula, ¿sí? Y los electrodos, pues, están en el interior, forman una contigüidad con el interior, ¿sí? Se llaman pipetas de succión, y con esto se pueden tener configuraciones como lo que se le llama whole cell, ¿sí? Pero eso lo van a ver después. Pero todas estas, de whole cell, el famoso patch clamp, etcétera, son variaciones de la técnica de fijación de voltaje, ¿sí? Todas se basan en exactamente lo mismo y utilizan los mismos amplificadores, el feedback amplificator, todas estas configuraciones, ¿sí? Y actualmente, y bueno, y ahora estos amplificadores, feedback amplificators, ya están contenidos dentro de un solo dispositivo. Es decir, ya no necesitamos dos amplificadores diferentes, están todos contenidos dentro de un mismo dispositivo, ¿verdad? Es decir, esa es una cuestión nada más de la modernidad. Pero estos amplificadores originales fueron diseñados por Hall en su laboratorio, ¿sí? Y pues ya, ¿sale? Ahora, estos son los registros originales que obtuvieron Hodgkin y Huxley. Por eso se ven así, porque les eché una foto ahí de mi celular al artículo original. ¿Quién me dice dónde publicaron sus artículos, Hodgkin y Huxley? ¿En qué revista? ¿En dónde? En el PNAS, ¿no? ¿En dónde? En el PNAS. No, claro que no. Él dice en el PNAS.
Proceedings of the National Academy of Sciences, ¿no? Acuérdense, ¿de qué nacionalidad eran Hodgkin y Huxley? ¿Ingleses? Ingleses, eran ingleses, ¿sí? ¿Y el PNAS de dónde es? Ah, ya. Ok. Estados Unidos, ¿verdad? De Estados Unidos. Pero hay una revista inglesa que es clásica, digamos, de hecho ellos, Ah, ya. ¿cuál es? A ver. Algo de Philosophical Transactions, ¿no? Algo No, así. ¿No? estos los van a encontrar en Journal of Physiology. Journal of Physiology. ¿Eh? Y es una serie de 5 artículos, uno tras de otro, y esos 5 artículos se volvieron pues, el pilar fundamental para entender cómo se genera un potencial. ¿Sí? Y en un curso tradicional, antes cuando daba yo en el posgrado, a partir de este momento los ponía yo a los estudiantes en posgrado a leer los artículos originales de Hodgkin Huxley. Después me arrepentí porque nos llevamos mucho tiempo y no le entendían nada. Entonces ahora va a ser al revés. Ahora primero se los voy a explicar y después van a bajar esos artículos y los van a leer, ¿sale? Pero tienen una particularidad, porque ya sé que siempre va a haber alguno que no tarda en meterse al PubMed y bajar esos artículos hoy en la tarde, y se van a dar cuenta que las corrientes que ellos muestran están invertidas. Ahora nosotros en estos, como yo les decía, poníamos las corrientes entrantes como negativas hacia abajo y las salientes como positivas hacia arriba. Y ustedes van a ver que ellos las tenían al revés. Y eran, no, en todos los libros donde los saqué aquí, están al revés, y eso los confundía mucho. Entonces, bueno, si algún día bajan esos artículos, se van a dar cuenta que las direcciones de las corrientes, como ellos las ponen, están invertidas, es decir, ponen las negatividades para arriba y las positividades para abajo. Pero bueno, pues así lo hicieron ellos, es una manera en cómo lo representaron, ¿no? Un poco rara, sí, ya sé, un poco rara. Los ingleses son un poco raros. Entonces, bueno, pues aquí tienen un registro original obtenido en su laboratorio, en donde tienen esta corriente, aquí, ¿vean? Con su componente entrante, su componente saliente, cuando el potencial de mantenimiento cambia de menos 65 milivolts a 0 milivolts, ¿verdad? Pero la magnitud de estas corrientes cambia, ¿sí? Si nosotros modificamos el valor del potencial de mantenimiento, ¿no? Entonces podemos tener nosotros una familia de pulsos de voltaje, ¿sí? Y entonces vamos a tener una familia de corrientes. Y esas se las muestro aquí. Entonces ahorita después de esto me van a odiar. Pero entonces van a tener una familia de pulsos de voltaje. Esos son los que ustedes fijan con la metodología que estamos hablando. Y cada pulso de voltaje genera, ¿sí?, una corriente diferente. Si el pulso es muy grande, o si el cambio es muy grande, pues esta corriente entrante pues también va siendo grande. Pero si empezamos a acercarnos hacia valores positivos, ¿sí? Si empezamos a acercarnos a valores positivos, déjenme ver si tengo algo acá, ¿no? Los valores positivos, la corriente entrante empieza a desaparecer y la corriente saliente empieza a crecer. Si se fijan, estos primeros pulsos, hay mucha corriente entrante que se activa y se inactiva, pero vean, la corriente saliente es bien pequeñita, bien pequeñita. Pero conforme depolarizamos más a la membrana, ¿sí?, o fijamos el voltaje a valores más positivos, la corriente entrante desaparece y la corriente saliente se vuelve muy grande. Y mi pregunta es, ¿por qué? Conforme se va haciendo más positivo la corriente que se inyecta.
Conforme nosotros hacemos pulsos de voltaje cada vez más positivos, digamos, fijamos el potencial de membrana hacia valores más positivos, lo que vemos es que al principio la corriente entrante es muy grande, gradualmente va disminuyendo, disminuyendo, y después se invierte incluso. Porque el driving force del sodio desaparece. Porque el driving force del sodio se invierte, ¿verdad? Si el potencial de membrana ahora se vuelve positivo, el driving force del sodio cambia de signo, y entonces ahora una corriente de sodio puede convertirse incluso en positivo. ¿Sí? Y lo mismo pasa para la del potasio, ¿verdad? La corriente del potasio gradualmente, primero era muy pequeña porque su driving force era muy pequeñito, pero conforme la membrana adquiere valores más positivos o menos negativos, ¿verdad? Ese driving force va creciendo y se van haciendo cada vez corrientes de potasio más grandes. Y entonces podemos nosotros tener una relación, ¿sí?, corriente-voltaje, en donde ponemos ahora en el eje de las X el voltaje, es decir, este voltaje de acá, vamos a ponerle aquí Vm, el holding potential, y aquí el valor de la corriente para el sodio y para el potasio, ¿sí? Es decir, el valor que tiene la corriente máxima que podemos registrar, ¿sí? Sí, este delta de acá, este delta, que puede ser muy grande y además con dirección, ¿verdad? Y este de acá. Y si nosotros graficamos el valor máximo de la corriente de sodio y el valor máximo de la corriente de potasio, y lo graficamos en relación al potencial de membrana, vamos a ver nosotros una curva como estas. Vamos a tener por un lado, ay Dios, una curva así para la corriente de sodio, perdón, para el sodio, ¿sí? Y una curva así para el potasio. Y cada puntito de esta gráfica, pues son los valores máximos de corriente que se registran para los diferentes valores de voltaje. ¿Sí? Lo que vemos entonces es que si las corrientes en la dirección de acá son negativas, son entrantes, y las corrientes hacia allá son positivas o salientes. ¿Verdad? Y hay aquí unos puntos críticos, que es cuando la corriente, las corrientes, ¿sí?, cambian de valor. Y una corriente que siempre era saliente puede volverse entrante para el potasio, y al revés, una corriente que siempre fue entrante para el sodio se vuelve saliente para el sodio, que son estos últimos valores de acá. ¿Qué valores creen ustedes que serán estos dos límites de acá cuando la corriente de potasio cambia de saliente a entrante y cuando la corriente de sodio cambia de entrante a saliente? ¿Cuáles son esos valores? A ver. El potencial del Exactamente. Entonces, cuando nosotros de manera experimental manipulamos este potencial de membrana, ¿verdad?, y lo llevamos hacia valores o positivos o negativos, ¿sí?, la magnitud y la dirección de la corriente va a cambiar, porque esa magnitud y esa dirección depende del driving force, ¿verdad? Bueno, entonces la dirección de la corriente de potasio, que siempre fue saliente, pues ahora se puede volver entrante para valores muy negativos. O bien, la dirección de la corriente de sodio se va a volver saliente cuando siempre fue entrante. Esos valores donde
corriente se invierte su polaridad es el potencial de equilibrio del potasio y el potencial de equilibrio del sodio. ¿Sí? Porque si nosotros ponemos ahora el potencial de membrana por arriba del potencial de equilibrio del sodio, pues el sodio, en lugar de salir, pues ya va a entrar, ¿verdad? Porque su gradiente electroquímico cambia de valor, ¿verdad? Es decir, el driving force cambia de polaridad. Y lo mismo para el potasio, ¿sí? Es decir, cualquier ion se puede mover para afuera o para adentro, no solamente basado en la diferencia de concentraciones, también en la diferencia del potencial de membrana, porque el driving force indica la dirección en la cual se mueve el ion, y ese driving force es el delta entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio del ion. ¿Es claro esto para todos? Es súper importante que lo tengan claro todos. ¿Sí? Ok. Si una neurona tiene, voy a ponerlo en una hoja nueva, permítanme por favor. Si una neurona en condiciones de reposo, ¿verdad? Aquí tenemos el 0 de M. Perdón, es 0, este no es BM, lo borro. Entonces es 0, BM está abajo, ¿verdad? Ay, me confundo de... Ya, si no, se me van a confundir todos. Entonces, si ustedes tienen... Ahí voy. Ustedes tienen entonces que el potencial de membrana está aquí, ¿verdad? El potencial de equilibrio del potasio está acá y el del sodio está acá. Pues el potencial de membrana va, dependiendo de qué ion se mueva, pues el potencial de membrana va a tender a ir hacia el potencial de equilibrio del ion que se movió, ¿verdad? Es decir, si en este punto aquí abrimos canales para el sodio, pues este potencial de membrana va a irse hacia el potencial de equilibrio del sodio, ¿verdad? ¿Cuándo se va a detener esa corriente? Pues cuando alcance el potencial de equilibrio del sodio. Lo mismo, si abrimos canales específicos para el potasio, el potencial de membrana, pues va a tender a moverse hacia el potencial de equilibrio del potasio. ¿Hasta qué punto? Hasta que alcance ese potencial de equilibrio del potasio, ¿verdad? Pero si experimentalmente forzamos, y ahora voy a ponerlo con otro colorcito, vamos a ponerle en verde, vamos a suponer que experimentalmente ponemos un potencial de membrana por arriba, un BMA, por arriba del potencial de equilibrio del sodio, pues el potencial de membrana va a tender a moverse hacia el potencial de equilibrio del sodio si abrimos canales para el sodio. Y al revés, ¿sí? Si nosotros, ahora lo pongo, ¿qué les gusta? Azulito. Si nosotros ponemos un potencial de membrana por debajo, más negativo, el potencial de equilibrio del potasio, pues si abrimos canales para el potasio, el potencial de membrana va a tender siempre a irse hacia el potencial de equilibrio del ion que esté fluyendo, simplemente, ¿verdad? Entonces, la dirección de la corriente de los iones, otra vez, depende de dónde esté colocado el potencial de membrana, o el potencial de membrana en el que nos encontremos. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Sí? Ajá, te escucho. A ver, entonces, experimentalmente hacemos condiciones potencial de membrana. ¿Qué le pasará al driving force? Es decir, sí se invierte, pues, pero ¿qué le pasa a los discos? Sí, el driving force es esta diferencia, ¿verdad? Si el potencial de membrana es
mucho más grande que el potencial de equilibrio del ion, pues el signo de esta diferencia puede cambiar, ¿cierto? Y entonces una corriente que iba para arriba, que es esta roja que estaba yo pintando acá, pues ahora puede ir para abajo, ¿verdad? Es decir, de volverse positiva, ahora se vuelve negativa, porque este potencial de membrana es más grande que este potencial de equilibrio del ion, ¿verdad? Caso contrario es lo que pasaba cuando estaba por debajo, cuando tenía valores negativos, como de menos 60, digamos. Pero si yo la llevo más arriba del potencial de equilibrio del sodio, que hemos estado en 50, pues vamos a ponerla en 80, ¿verdad? Pues entonces esta diferencia va a cambiar de magnitud y de dirección. Lo mismo para el potasio, ¿sí? Entonces, para que no se confundan, tienen que entender que la magnitud y la dirección de las corrientes iónicas depende del driving force de esta diferencia. ¿Vale? ¿Queda claro? Entonces, sí. Mi duda es cómo, es que dice, por ejemplo, si ponemos el potencial de membrana a 80 milivolts, pero cómo ponemos el potencial de membrana a otro ¿A otro valor? valor. Pues con esta técnica. Acuérdense, con esta técnica nosotros podemos fijar el voltaje de la membrana. Para eso sirve esta técnica. Para fijar el voltaje. Por eso se llama holding potential. ¿Sí? ¿No? Es donde ponemos el flotador en el tinaco. ¿Que lo queremos muy lleno o lo queremos muy vacío? ¿No? Es donde lo ponemos. Así de simple. Eso es experimentalmente. Sí, claro. Eso sucede experimentalmente. ¿Sí? Profe, Sí. entonces, ¿se puede decir que cuando el potencial de membrana aumenta el driving force disminuye? Cuando el potencial de membrana aumenta, el driving force disminuye. Pues depende en qué dirección, ¿verdad? O sea, depende de qué ion hablemos, además. Aumenta el ion, ¿no? ¿Sí? ¿Sí es claro? ¿Dudas allá? ¿Vamos bien? Bueno, para que lo terminen de entender, por eso les digo que me van a odiar. Tarea. A ver, ¿no? ¿Cómo se llamaba nuestro programita? ¿El qué? Metaneuron. ¿Qué? Ya lo quitaron ese programa. Metaneuron, ¿verdad? ¿Era? Sí. Ok, estoy compartiendo Metaneuron ahí, ¿no, verdad? No. Ahí voy. Ahí está, Metaneuron. Jale, pues. ¿Ya lo ven allá en Zoom? Sí, doctor. Bien. Tarea. Esta es una de las últimas tareas de esta sección. Se van a la lección que se llama Voltage Clamp, lección 5, Voltage Clamp. ¿Sale? En esta lección de Voltage Clamp, ustedes van a tener la corriente total, vean, la corriente total en amarillo y en rojito el holding potential, el potencial de membrana que ustedes fijan. Ese potencial de membrana, este holding potential que está aquí arribita, se lo estoy señalando, lo pueden cambiar. En lugar de menos 75, pues pónganle menos 10, digamos, ¿no? Y vean qué pasa con la corriente. O le pueden poner más 50. ¿Dónde está mi más? No sé ni dónde tengo el más. Así, más 50. ¿Y qué pasa con la corriente? ¿Sale? Entonces ustedes pueden jugar con las corrientes, perdón, con los potenciales de mantenimiento
Aquí pueden cambiar la duración del pulso, etcétera, etcétera, etcétera. Ah, no, perdón. No, ahí va. No se confundan. Estaba en menos 65, ¿no? Van a dejar el potencial de mantenimiento en un valor, menos 65, menos 70, la célula que ustedes quieran, y van a hacer un cambio. Entonces aquí el cambio, vean, está en esta parte de acá, es un cambio de menos 5, ¿no? Van a llegar a menos 5. Pero ¿qué tal que llegan a más 30? Pues entonces la corriente cambia. A más 50, pues ya ni siquiera se ve la corriente entrante. A más 80, empieza a verse un pequeño piquito aquí, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Ustedes pueden incluso cambiar el potencial de equilibrio del sodio. Vamos a ponerlo aquí que sea ahora menos 30, digo 30 en lugar de 50. Vean. O pueden incluso, ¿sí? Digo, también el del potasio, o pueden incluso poner en este experimento TTX para bloquear las corrientes de sodio y solamente tener las de potasio. O al revés, poner TA y solamente quedarse con las corrientes de sodio y quitarlas de potasio. Entonces, les recomiendo que hagan eso. Para medir las corrientes de sodio, pongan TA. Para medir las corrientes de potasio, pongan TTX. ¿Sale? Y van a cambiar este valor de, pues de voltaje de membrana y van a tener una familia de curvas de corriente de potasio, que es este caso, corriente de potasio, o bien, si quito el TTX y pongo TA, una familia de corrientes de sodio. Y con el mouse van a medir la magnitud de esta corriente, ¿verdad? La corriente máxima de sodio y de la corriente máxima de potasio. Para cada pulso que den, ¿sí? Para cada pulso que den, y van a construir la curva corriente-voltaje que les mostré anteriormente, que yo pinté. La relación corriente-voltaje para el sodio y la relación corriente-voltaje para el potasio, y van a encontrar los valores del potencial de equilibrio del sodio y del potasio, que es cuando se invierte la magnitud de la corriente. Es decir, me regreso por acá. ¿Dónde estaba yo? Ay. ¿Dónde estaba mi curva? Ay, no, ¿la borré? Bueno, aquí la pongo también, ¿sí? Entonces la van a poner así. Van ustedes entonces a medir las corrientes de... ¿qué? Van ustedes a medir las corrientes de sodio, que van a cambiar de esta manera. Se pueden invertir. Van a medir las corrientes de sodio. O bien las de potasio. Son estas de acá. Cuando midan las corrientes para el sodio y las corrientes para el potasio, en una tablita van a poner una serie de corrientes de sodio, una tablita para las corrientes de potasio, y aquí el potencial al cual generaron el pulso, ¿sí? Acuérdense que tienen el holding potential y un potencial al cual llevaron el potencial de membrana, el cambio. Entonces, este potencial al que llegaron acá, este valor de Bm, lo van a poner acá. Pues para cada Bm hay un valor de corriente, ¿verdad? Y entonces van ustedes a poner en el eje de las X, a diferencia del de que hicieron con mi current clamp, van a poner el Bm, o sea, este valor, y en el eje de las X la corriente.
y va a haber dos curvas. La corriente de sodio y la corriente de potasio. Y esta se va a invertir para acá. ¿Sale? La de potasio. Eso es lo único que tienen que hacer, eso lo hacen en 20 minutos, menos. O sea, ahí ponen, le ponen, anotan, Excel, gráfico. ¿Vale? ¿Eso en 20 minutos? Sí. Sí, o menos, 10. O como dijo Peña Nieto, no, pues 20 minutos, no, menos, 30. ¿No? ¿Dudas? ¿Dudas? Sí, tenemos que modificar el voltaje de la membrana, entonces, para que pueda- Entonces, no, entonces lo que le vamos a llamar holding potential, ay, es que aquí, el holding potential es el que maneja ahí, es este de acá, este es holding potential, ese no lo mueven. Ese, cualquier célula que les gusta, la motoneurona del gato, menos 70, sale esa, ¿sale? Y lo que van a cambiar es este valor, este cambio, que es el que se mantiene durante un tiempo. Y es el que produce estas corrientes. ¿Sí? ¿Queda claro? No, pues tienen la próxima semana y una clase más. ¿Vale? Entonces ya vamos a tener, después de las siguientes 2 clases más, tenemos una sesión de preguntas ¿no? y todo para que resolvamos todas estas dudas. Hasta esa sesión, hasta ese día van a tener para subir las tareas. ¿Vale? Yo ese día acabo la clase, reviso Moodle y el que tenga las tareas ahí, palomita, el que no tache y no tiene derecho a examen. Del martes que viene en 8. ¿Sale? Bueno, sí, no, pues hasta el próximo martes todas, porque ya vi cara de preocupación. ¿Sale? Estas tareas tienen el objetivo, acuérdense que yo no califico nada, estas tareas tienen el objetivo de que ustedes comprendan, ¿no? Y es una manera de que ustedes pueden hacer el experimento de Hodgkin-Huxley, ¿sí? Y de hecho, si son ambiciosos, y eso esperaría yo, de jóvenes como ustedes, que están en esta licenciatura tan especializada, o en un posgrado tan especializado, ¿verdad? Yo esperaría que de repente jugaran con los potenciales de equilibrio y vieran si sus curvas se modifican, ¿sí? En fin, ¿qué es lo que hicieron Hodgkin-Huxley? ¿No? Y eso es muy importante porque en las siguientes 2 clases vamos a tener pura matemática para resolver las ecuaciones de Hodgkin-Huxley. ¿Sale? Entonces es muy importante que las tengan claras. ¿Sale? ¿Dudas, comentarios? Bueno. ¿No? ¿De veras? ¿Todo claro? Nos preguntaba que hagamos las tareas. ¿Perdón? Que luego le Ah. preguntamos ya que hagamos las tareas. Pues ya saben dónde me pueden buscar. ¿Sale? Ah, correcto. Bueno, en Zoom, ¿nadie tiene dudas? Ahora Sale, no, pues. Sí, dime, Rafael. Ah, no, ¿ninguna o sí? Ok, ya no escuché. Ok. Bueno, pues sale pues. Estamos ahorita en lo más divertido del curso. Todos los cursos tienen, ya saben, empiezan flojitos, tienen su clímax y después otra vez, ¿no? Entonces, estamos llegando a la cúspide ahorita. ¿Sale? Qué emocionante. Es una montaña rusa. Es una montaña rusa. Muy bien, que les vaya bien.